Pese a la urgencia administrativa que puso el Ejecutivo, el Senado no votó ni revisó este martes el proyecto de ley de eutanasia. Tras esto, el gobierno acusó maniobras dilatorias y dijo que va a insistir en la urgencia de esta iniciativa. Vamos a hablar de este tema, también de la agenda de salud. Estamos en contacto con el senador Sergio Gaona, jefe de la bancada de la UDI y miembro además de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, senador. ¿Qué tal, Carla? Qué gusto de saludarla aquí a la distancia desde Valparaíso. Encantado de poder conversar con usted. A ver, sabemos que la eutanasia es un tema complejo, está enmarcado dentro de lo que se ha denominado como la agenda valórica y tiene distintas miradas, pero el gobierno ha acusado que aquí hay maniobras dilatorias. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué ha sido tan difícil el poder legislar para bien, para mal, porque sí o porque no, en una materia tan sensible como esta? A ver, yo creo que aquí no ha habido ninguna maniobra dilatoria ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que finalmente se ha acordado que el proyecto esté en tabla en el Senado y por distintas razones, porque no ha quedado siempre en primer lugar, ha habido distintas modificaciones a la tabla y en este caso lo que ocurrió ayer fue que precisamente la discusión del proyecto del sistema político, de la modificación del sistema político, que es un proyecto bastante debatido y discutido, se tomó casi las 3 horas de la discusión en sala y después había que entrar a tiempo de votaciones para los proyectos de acuerdo. Por tanto, es solamente un tema de tiempo nomás y nada más que ello. Ya, aunque este lleva harto tiempo tramitándose, o sea, más allá de lo de ayer, ha costado mucho que prospere este proyecto. De hecho, se le ha puesto, se le ha acercado la urgencia, se le han tenido que hacer modificaciones. ¿Usted diría que está dentro de lo habitual o ha habido también un impacto ahí de la resistencia que a lo mejor genera el proyecto en muchos de los parlamentarios? A ver, no, este es un proyecto que evidentemente regula materias delicadas y evidentemente como eso tiene que ser bien discutido y bien debatido. Ha tenido una discusión profunda en la Comisión de Educación, pero hay que recordar en la Comisión de Salud, pero hay que recordar que en la Comisión de Salud lo que se votó fue el proyecto de ley que venía aprobado desde la Cámara de Diputados y que es bastante distinto a lo que va a significar la discusión después en particular, producto de la indicación sustitutiva que va a hacer el gobierno. Por lo tanto, lo que se va a votar en la sala del Senado corresponde a un proyecto que finalmente no va a ser tal, porque la indicación sustitutiva que va a presentar el gobierno se va a comenzar a discutir una vez que se vote en la sala. Por lo tanto, todavía hay tiempo para seguir discutiendo esto y no es un tema que se vaya a resolver durante el mes de enero. Ya, ¿y que se vaya a resolver durante este gobierno o probablemente va a quedar para el próximo Congreso? No, yo creo que va a quedar para el próximo Congreso porque todavía falta la discusión en particular. Estamos hablando que estamos en el segundo trámite constitucional. Hoy día lo que tiene que hacerse en la sala del Senado es la votación en general. Por lo tanto, tiene que ir a la discusión en particular y esa discusión en particular no va a ser del proyecto que se vote en la sala, va a ser de una indicación sustitutiva que ya tiene presentada el Ejecutivo y que tiene que comenzarse a discutir. Y evidentemente ahí viene una discusión en particular y con 2 o 3 semanas que quedan de legislatura va a ser imposible que eso avance más allá de poder quedar en tabla para la Comisión de Salud una vez que se vote en general en la sala. Ya, ahora uno piensa, senador, que si esto queda para el próximo Congreso es muy posible que tampoco se apruebe con tanta celeridad, pensando en los énfasis que va a tener el gobierno de José Antonio Kast, que él ha dicho que no se va a meter en temas valóricos, al menos evitó referirse a todos estos temas durante la campaña o lo hizo muy someramente porque él decía que se iban a abocar a los temas de emergencia, a la seguridad, a la economía, a la migración, en este caso a las relaciones internacionales. Bueno, los temas de emergencia también abordan los ámbitos de la salud y tenemos 2 proyectos que son relevantes y que es necesario discutir, como por ejemplo, hoy día en sala se va a discutir y se va a votar el proyecto de salud mental, que es una necesidad fundamental que tiene el país y que evidentemente para mi juicio tiene prioridad por sobre el proyecto de ley de eutanasia. Y también está el proyecto del uso de licencias médicas de manera fraudulenta. Y ese es un tema que el gobierno le ha hecho el quite, que el gobierno, a pesar de que presentó el proyecto después de lo entregado por la Contraloría, pero hizo un saludo a la bandera solamente, porque lo único que fue a hacer fue a presentarlo y de ahí no le ha puesto la urgencia necesaria. Y hemos visto que dentro de las 2 principales noticias para los chilenos y preocupaciones fueron precisamente durante el año 2025. Una de ellas fue el uso fraudulento de licencias médicas. Y eso corresponde a las urgencias en salud. ¿Y para qué hablar de la situación de las listas de espera, de los problemas que tiene el FONASA, la modernización de los sistemas de salud? Hay muchísimos proyectos en salud que tienen mucho más preponderancia y urgencia, y como tenemos un próximo gobierno de urgencia, lo más probable es que evidentemente esos se aborden y la discusión de eutanasia quede para un tiempo más. Senador, ¿qué es lo que a usted no le gusta del proyecto de eutanasia? ¿O es el concepto en sí, digamos? Porque hay quienes creen, lo voy a simplificar mucho, porque aquí obviamente una cosa es cómo se ejecuta, pero en la conceptualización.
Algunos creen que la muerte debe ser siempre por razones de fuerza mayor, naturales, por la enfermedad que a uno le venga, etcétera. Y hay otros que creen que hay un derecho de las personas a elegir, a poder intervenir, a poder, en el fondo, elegir si pueden tener una muerte más digna, menos dolorosa o como uno le quiera llamar. Para usted, ¿esto no se debería legislar? ¿No hay discusión? ¿O hay aspectos del proyecto que no le gustan y que por lo tanto lo han hecho hasta ahora votar en contra? No, por supuesto que tiene que debatirse y discutirse. Esta es una de las materias más delicadas que hay en el ámbito de la salud, sobre todo cuando se plantea la muerte como una prestación sanitaria. Entonces es evidente que tiene que discutirse y debatirse. No hay que hacerle el quite a ello y hay que conversarlo y dialogarlo. Pero en definitiva, la responsabilidad que tenemos como sociedad y especialmente los parlamentarios, que es legislar para poder generar situaciones de principios o de acciones hacia adelante, es precisamente dónde vamos a tener el foco. ¿Vamos a tener el foco en el acelerar la muerte o vamos a tener el foco en asegurar los cuidados paliativos para todas las personas en el tramo final de su vida, especialmente cuando tienen enfermedades terminales? Por lo tanto, el deber de una sociedad, a nuestro juicio, es acompañar, es aliviar el dolor, es precisamente superar la angustia de las personas y que la persona tenga una muerte digna. Y eso no necesariamente se hace con la aceleración de la muerte, sino más bien por el realce y el fortalecimiento de los cuidados paliativos. Hoy día Chile tiene una gran deuda con los cuidados paliativos y evidentemente hoy día eso no es de acceso universal, a pesar de que hay una legislación vigente, no se ha logrado cumplir, no se ha implementado completamente y hoy día las personas quedan precisamente expuestas a tener un sufrimiento altísimo en su etapa terminal de vida por una enfermedad y evidentemente hace que se recobre validez esta opción de la eutanasia. Y por tanto lo que uno esperaría es que la discusión se centrara y volviera a su eje, es cómo mejoramos los cuidados paliativos, cómo hacemos una muerte más digna acompañando en el dolor, aliviando el dolor, acompañando y no generando sensación de abandono y que no se genere en los pacientes también una sensación de que son carga para los demás. Es por eso de que para nosotros es importante fortalecer todo lo que tiene que ver con el cuidado paliativo, todo lo que tiene que ver con no abandonar a los pacientes, todo lo que tiene que ver con superar la angustia de esas personas y no pensar solamente en la aceleración de la muerte, que es la eutanasia. Ya, pero ¿es una cosa o la otra? Porque en el fondo uno podría decir, se puede trabajar para fortalecer los cuidados paliativos y que sea una opción real de las personas para que no tengan esa sensación de abandono ni de carga para los demás, etcétera. Pero al mismo tiempo se podría dar la posibilidad de elegir si es que uno quiere poner fin a ese dolor, la posibilidad de que la vida termine. Eso me imagino que es a lo que apunta el proyecto por lo que uno ha leído. Tampoco se busca obligar a que las personas opten por la eutanasia. ¿No sería bueno dar la alternativa o que ambos caminos existan con la misma fuerza y con la misma robustez? Yo creo que la evidencia internacional ha demostrado que evidentemente donde hay cuidados paliativos adecuados, donde efectivamente eso llega de manera universal a todas las personas, el deseo, la necesidad de eutanasia va desapareciendo. Al contrario, donde efectivamente hay leyes de eutanasia, lo que se ha estado produciendo es que hay una aceleración de la mayor cantidad de personas que quieren el tema de la eutanasia o quieren acceder a la eutanasia y no esperar los cuidados paliativos. Por lo tanto, a mí me parece que lo más importante es que las personas sean atendidas adecuadamente hasta el final de su vida y la muerte digna no es necesariamente una muerte a través de eutanasia. La muerte digna es una muerte con una persona que tenga su dolor aliviado y una persona que muera acompañada, una persona que muera sin ser abandonada y una persona que se sienta bien. No se ejerce la libertad plenamente cuando se decide por eutanasia, cuando se está en una etapa terminal de vida con muchísimo sufrimiento. No hay libertad en eso. Y esto de la autonomía de la voluntad también es un asunto muy discutible, porque la autonomía individual también tiene límites y en ese sentido se tiene que ejercer esa autonomía con responsabilidad. Y desde esa perspectiva uno podría poner un ejemplo quizás en extremo también. Cuando una persona está en la punta de un edificio y quiere suicidarse, no lo dejamos. Nosotros lo que esperamos es que precisamente buscar la fórmula de solucionarle la vida de otra manera. Y por tanto aquí es lo mismo, en el sentido de que por qué esperar de que tengamos que acelerar la muerte de las personas cuando podemos brindar una atención distinta, un cuidado paliativo y una muerte digna. Ahora, no sé si es lo mismo, yo aquí estoy poniendo argumentos sobre la mesa porque si no, no conversaríamos si estamos de acuerdo en todo. En el fondo también para recoger los argumentos que se han puesto. No es lo mismo porque estamos hablando de personas que en la práctica estarían condenadas a una enfermedad terminal que tendría que estar
en el fondo constatada por un equipo médico, que no puede ser un invento y que en plenas facultades podría eventualmente decidir si quiere seguir viviendo de esa manera, arrastrando esa enfermedad o no. Distinto al caso del suicidio, una persona que puede tener toda una vida por delante que no necesariamente está en una situación límite de una enfermedad terminal. Creo que ahí apunta más bien el proyecto. Por eso yo le decía, si al final esto no termina siendo la libertad de las personas a decidir, que dicho sea de paso, en las encuestas es algo mayoritariamente respaldado por las personas, el poder elegir cómo morir. Correcto, pero ¿cuál es la libertad que tiene una persona que está afligida y que está sometida a un dolor insufrible? ¿Cuál es la libertad que siente para tomar una decisión? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, esto de tener la libertad de decidir en ese momento creo que no es tal. No existe esa libertad cuando tiene una situación de un dolor insufrible, porque la persona se siente combinada a terminar con su vida porque no tiene la libertad para decidir de otra manera. Y es por eso que los cuidados paliativos son muy relevantes. En la medida que haya cuidados paliativos, incluso sedación paliativa y todo ello, y que la muerte se desencadene de manera natural y con la persona acompañada en su dolor y además de toda su familia y con dignidad, me parece que es una mucho mejor solución que la eutanasia. Y ahora, respecto a los cuidados paliativos, ¿es algo que se está discutiendo y se está profundizando a la par? Porque yo le insistía, a lo mejor aquí pasa por tener ambos caminos y usted mismo decía que los cuidados paliativos en aquellos lugares donde están son buenos y robustos desincentivan la posibilidad de la eutanasia si eso existiera o si ambos coexistieran. Me imagino que incluso, si es que es como usted dice, la estadística dice o demuestra eso, naturalmente a lo mejor habría más incentivo por los cuidados paliativos que por la eutanasia, que igual es una decisión bien compleja, ¿no? O sea, decidir morir no es algo, me imagino, fácil para nadie. ¿Eso se está haciendo? ¿Está en paralelo esa discusión o a usted le preocupa que se discuta, se legisle y se avance en eutanasia, pero además los cuidados paliativos no estén robustos y por lo tanto haya más incentivo a tomar esa decisión? O sea, claramente hoy día legislación respecto a cuidados paliativos tenemos. Lo que sucede es que no ha sido fortalecido, no ha sido implementado adecuadamente. ¿Y no se está trabajando en eso tampoco, en fortalecerlo? Nosotros esperamos que los gobiernos, y esto no quiero responsabilizar exclusivamente al actual gobierno, sino que los gobiernos y los sucesivos gobiernos fortalezcan con recursos suficientes de tal manera de llegar a todas las personas que lo necesiten con los cuidados paliativos. Y evidentemente eso resuelve el problema. Y nosotros esperamos que la prestación sanitaria de cuidados paliativos esté por encima de una potencial prestación sanitaria que tiene que ver con la muerte o la aceleración de la muerte. Entonces, de esa perspectiva me parece que primero lo que tenemos que hacer es que el país efectivamente, antes de tener una prestación sanitaria que implique la aceleración de la muerte, es poder fortalecer la prestación sanitaria que tiene que ver con los cuidados paliativos que en Chile no se ha implementado adecuadamente. ¿Usted le ve destino a este proyecto? En el fondo una cosa son los tiempos, que veo que dificultan bastante las cosas. Ya me dijo que para enero es muy difícil que esto salga y ya quedaría para el otro parlamento y ahí vamos a ver qué prioridad tiene. Pero en términos de voluntades, en el fondo, ¿es algo que, si es que estuviéramos en los tiempos, debería ser aprobado? ¿Ya hay convencimiento mayoritario de los parlamentarios para aprobar la eutanasia en Chile? Mire, las votaciones desde mi perspectiva está bastante ajustada, no necesariamente hay una posición completamente a favor ni completamente en contra, es una discusión que está por verse. Ahora es evidente que uno esperaría de que esto pudiese seguirse discutiendo y en eso no hay que negarse, hay que seguirlo debatiendo, hay que seguirlo afinando y como les decía al principio, el proyecto de ley que se va a votar en la sala tiene que ver con el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados y que evidentemente sufre cambios importantísimos por una indicación sustitutiva que solo va a poder ser discutida en particular cuando se dé la discusión en particular. Y eso va a ocurrir después de que se vote en sala la discusión en general. Por lo tanto, yo creo que los tiempos no dan y ello no significa que no podamos seguirlo debatiendo y discutiendo y ahora en el seno de la discusión en particular en la Comisión de Salud en su oportunidad, no sé, difícilmente creo que se alcance durante esta legislatura y habrá que ver cómo estarían las prioridades a partir del próximo mes de marzo. Ya, quiero llevarlo a otro tema, también aprovechando su sitial como jefe de bancada de la UDI. Definitivamente no van a impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por esta polémica operación de su mamá. Mire, yo creo que eso es una facultad privativa de los diputados. En lo particular y en lo personal, yo la verdad de las cosas que tengo una buena impresión de la ministra. Yo no creo que la ministra haya querido intervenir o haya influido
Sí tengo mis dudas respecto de los procedimientos realizados en el Hospital de El Salvador por iniciativa seguramente de los directivos o de los funcionarios del Hospital de El Salvador, y eso es una cuestión que tiene que aclararse. A mi parecer, y esto es una opinión personal, no hablo aquí a título de jefe de bancada, sino que a título personal, porque conozco a la ministra, he estado trabajando con ella producto de las comisiones de salud, el trabajo más bien legislativo, y siempre ha mostrado un comportamiento muy correcto, y por lo tanto tengo mis dudas de si realmente la ministra ejerció algún tipo de influencia. Yo creo que no. Lo que sí tengo dudas es del proceder de los funcionarios y de los directivos, sobre todo los directivos del Hospital El Salvador. Ya, pero ¿usted qué cree entonces? ¿Que sí hubo una medida de saltarse parte de, no la lista de espera, sino que la lista de personas que estaban en la urgencia esperando una atención o una operación como esta u otra de otro tipo, pero que no fue por presiones de la ministra, sino que pudo haber sido el equipo médico, la gente que tomó las decisiones o administrativamente en el hospital que deciden darle acelerar, digamos, la operación de la mamá? Que aquí hay dos cosas. Una es la situación de las listas de espera, que es la que conocemos todos y es lo que ha salido tanto en la prensa, de que hay tanta gente en lista de espera y todo eso. Y otro son las atenciones de urgencia. Es que esto era una atención de urgencia. Claro, esto era una atención de urgencia, por lo tanto aquí no se han saltado la lista de espera, porque la lista de espera es otra cosa. En la urgencia lo que tendrían que tener claridad es respecto a si en el mismo momento habían personas con situaciones más urgentes que ella y por lo tanto se saltaron la lista de esa urgencia. Claro. Y esa es una situación que tiene que aclarar la auditoría clínica que van a realizar o el sumario administrativo, de tal manera de efectivamente ver si a nivel del Hospital de El Salvador esos procedimientos fueron alterados. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Y vuelvo a repetir, yo creo que la ministra aquí no ha ejercido ningún tipo de influencia, y esto es una opinión personal, sino más bien que aquí hay algunos procedimientos que hay que revisar en el Hospital de El Salvador, y eso es lo que queremos que se aclare. Bien, pues senador Sergio Gaona, jefe de bancada de la UDI, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta jornada. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a usted, Carla, y también que le vaya muy bien. Nos vemos.